Bueno, la lectura era de Pensando como economista, del libro. Economistas como científicos. Ujú. Eh, los economistas tratan de abordar su materia de estudio con objetividad científica. Lamentablemente, los economistas no podrían alterar alguna, o sea, para corroborar su teoría a algo de lo que ellos están estudiando. La esencia de la ciencia, como todos sabemos, va a radicar en el método científico y la mayoría de las personas no están acostumbradas a mirar a la sociedad con ojos científicos. Y bueno, el método científico, el primer paso en economía sería observación, teoría y más observación. ¿Por qué observación y más observación? Porque en la economía, como les mencioné, es casi imposible conducir experimentos y por eso es que la relación entre observación y teoría está relacionada con la economía. Por ejemplo, los economistas cuando estudian la inflación no pueden manipular la política monetaria de ningún país con la simple finalidad de que puedan generar información para sus teorías. Y bueno, el papel de los supuestos. En la economía también se hacen supuestos con el objetivo de que esto va a hacer al mundo más simple y más fácil de comprenderlo. También usan diferentes supuestos para analizar cuestiones distintas. Por ejemplo, supongamos que el cuadro se cayó por acción del viento. Coloquémoslo donde estaba y se abre la ventana a ver si de nuevo la corriente de aire lo va a tirar. Los economistas usan supuestos distintos dependiendo de si lo que se estudia son los efectos a corto plazo o largo plazo de alterar la cantidad de dinero circulante en la economía. Los modelos económicos. La economía utiliza esta herramienta para facilitar la enseñanza, aprendizaje del funcionamiento del mundo. Estos modelos económicos van a omitir detalles y esto va a permitir visualizar aquello que es realmente importante. El diagrama de flujo es un modelo visual de la economía que va a mostrar cuánto dinero circula entre las empresas y las familias a través de los mercados. Y se necesita este modelo, bueno, en términos generales, explica cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores van a interactuar. Bueno, con respecto al flujo circular, es, digamos, lo he puesto en imágenes como para más o menos se pueda entender. Primero es que una familia o una persona, pues va a tener, al tener su dinero, ¿no? Digamos que lo puede utilizar lo pueden sí gastar para diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, digamos, una persona que quiere comprar un café favorito, su café que más le gusta, entonces va a comprarlo a una empresa, a una empresa en sí X, ¿no? Claro. Y por lo tanto, la propia empresa, digamos, esta persona al comprar ese café, pues para la empresa va a ser un ingreso. Entonces eso lo va a colocar en su propia caja registradora, lo cual ya la empresa, digamos, el dinero que va a tener, digamos, sus clientes, pues lo va a enfocar para diferentes puntos. Uno puede ser para comprar insumos en los mercados de los factores de la producción, que es donde la propia familia produce los insumos, digamos, ¿no? En este caso, la familia que produce, digamos, el café. Entonces, ellos van a enfocar, digamos, en comprar los insumos que necesita para elaborar un café. Otro es para pagar la renta del local comercial y también, además, que también se puede dirigir a pagar lo que es el, lo que es el sueldo del personal, en ese caso, y eso ya se formaría un flujo circular. Y bueno, la macro y microeconomía. Cuando nos referimos a microeconomía, se refiere al estudio de cómo las familias y las empresas van a tomar sus decisiones y cómo interactúan con en los mercados específicos. En cambio, la macroeconomía
se va a encargar del estudio de los fenómenos de toda la economía, no solamente pequeños. Y bueno, en el análisis normativo frente al análisis positivo. Esta de acá es una pequeña comparación que se va a hacer. En el análisis positivo, lo que caracteriza a esta es que es efectiva y se refiere a cómo es el mundo, capta cómo es la realidad y bueno, la va a describir. En cambio, en el análisis normativo es prescriptiva y se refiere a cómo debería ser. Eh, por ejemplo, en la lectura da un pequeño ejemplo que decía, en el positivo, para que lo entienda rapidísimo, en el positivo decía, los sueldos no alcanzan a las personas. En cambio, en el normativo da una solución. Dice, el gobierno debería aumentar los sueldos mínimos. Así de simple. Entonces, bueno, también para tener que clasificar una política como buena o mala, no solo es cuestión de ciencia, sino también se tienen que relacionar diferentes puntos y tomar en cuenta la ética, la religión, la filosofía política y distintos otros factores. Ajá. Un pequeño caso que se dio hablaba sobre los economistas de Washington y los distintos puestos que tenían. Los economistas no solamente se iban a dedicar, casi siempre son muy complicados estos consejos, porque a veces no se les entiende mucho y por lo tanto decía de que a veces los presidentes tenían mucha carga y había un filtro muy grande para tener que finalmente no solamente tomar una decisión, sino también plantearla y decirla al público para que el público se minimice lo máximo de errores y, o sea, para que haya el mínimo de errores y que el público lo tome de la mejor manera. Y todo esto queda con ayuda de los economistas. Sin embargo, los economistas que más trabajan en esta área son los economistas normativos. Y bueno, ¿por qué los economistas discrepan entre sí? Bueno, porque hay diferencias en los juicios científicos, diferencias en los valores y tienen distinta percepción frente a la realidad. Esto de acá se presentó razones por las cuales los economistas daban a menudo consejos contradictorios. Y esto es algo que hablo bastante durante toda la lectura, de que dice que no se le puede hacer caso solamente a un economista y va a ser muy difícil de que todos tengan el mismo punto de vista y que entre todos se dé la razón. Pero eso es lo bueno, tener varias ideas. Por último, la noticia ambiental es una noticia fácil. Antes los economistas tenían la idea de trabajar en un puesto grande, pero a lo largo del tiempo se crearon economistas verdes y que se dedicaron a crear sistemas para empresas y que a la vez ayuden a estas a limpiar áreas. Es una gran noticia, nos parece una noticia muy, muy importante y que estaba relacionada a la economía, pero desde un punto de vista ambiental como